Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo directo 61-2014 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar. En este asunto, entre otras cuestiones, el Pleno analizó la responsabilidad de dos agentes de la policía en el caso de la discoteca News Divine y el derecho de presunción de inocencia como estándar de prueba de los quejosos. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Como les comentaba, en este caso, dos agentes de la policía presentaron demandas de amparo en contra de la resolución de segunda instancia que los declaraba penalmente responsables por la comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público en los hechos sucedidos en 2008 en la discoteca News Divine, en donde varias personas lamentablemente perdieron la vida y otras resultaron lesionadas. En la sentencia, el Pleno de la Suprema Corte determinó que la autoridad responsable omitió realizar un análisis diligente del caudal probatorio y cometió graves errores de apreciación en torno al desarrollo de los hechos. Y por otra parte, también determinó que no existían elementos suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, el nexo causal entre lo sucedido y los resultados materiales. Para platicar sobre este tema nos acompañan Andrea Nava, de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del ITAM, Daniela Guerrero, de Derecho de la Universidad Tecnológica de México, y Gina Castillo, de Derecho del ITAM. Bienvenidas, qué gusto tenerlas por acá en Derecho a Disentir, un tema muy controversial y que movió mucho en la opinión pública. Gina, platíqueme un poquito, por favor, ¿qué pasó en este caso de News Divine? ¿Cuáles son los hechos que dieron lugar a la sentencia? Bueno, pues como bien lo mencionaste, es un caso pues paradigmático y mediático. Esto sucedió el 20 de junio de 2008 en este bar News Divine, cuando la Unipol, la extinta Unipol del Distrito Federal, planeó y realizó un operativo para pues ver distintas irregularidades administrativas del establecimiento. Creo que también es importante para la sentencia darnos cuenta que los policías se vieron en un lugar antes de realizar el operativo sin saber a ciencia cierta pues a lo que iban y a lo que se iban a enfrentar, ¿no? Al momento de arribar al establecimiento se dividen en dos grupos. Un grupo entra al establecimiento, se percata de la cantidad de personas que hay y acude con el dueño del lugar para decirle pues que está realizando un operativo, y es ahí cuando se da la indicación de que pues se empieza a desalojar el establecimiento. Mientras tanto, el otro grupo se encuentra afuera del establecimiento con la indicación, o al menos empiezan a realizar una valla para que las personas salgan del establecimiento hacia un autobús, sin estar seguros de cuántas personas hay dentro del establecimiento. Entonces, después de eso, empieza a evacuar la persona, se cierra el establecimiento, por lo tanto, no impide la salida de las personas, y al mismo tiempo se apagan las luces y se apaga el aire acondicionado, lo que provoca que se empieza a sofocar el lugar, y a la vez empieza una aglomeración, obviamente también por las circunstancias de que todo el mundo quería salir. Entonces, ahí es cuando empieza, digamos, este suceso. Finalmente abren una de las puertas sin percatarse pues que las personas estaban pues prácticamente en la puerta, entonces se caen. Algunos policías, por las narraciones que se dan en la sentencia y pues obviamente el caudal probatorio, circulan, digamos, a las personas que se cayeron mientras las demás seguían saliendo, y digamos ya ahí era un caos total. Y se empiezan a percatar también los policías de que muchas personas ya venían un poco desorientadas e incluso inconscientes. Y bueno, digamos, eso es lo que pasó ese día.
en el bar News Divine. Muchísimas gracias. Pues sí, en términos, como bien lo mencionas, tenemos un operativo mal implementado en un lugar que tiene 2 salidas de emergencias, una tapada incluso con cajas de cerveza, y tenemos esta problemática, ¿no? Gente intentando salir por la única vía, se apagan las luces, se apaga el aire acondicionado, reciben presión por dentro del establecimiento para que salgan, y afuera tienes una contención, ¿no? Además de que de la puerta tienes una barrera de contención afuera, ¿no? Y ahí nos vamos metiendo al tema de determinar de quién es la responsabilidad de esta actuación policial, porque, como lo mencionábamos tristemente, pues sí, hubo personas fallecidas y también hubo personas lesionadas. Daniela, bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame, entonces, ya después de este gran análisis de la situación fáctica, ¿qué pasó en términos jurídicos? ¿Qué pasó en este procedimiento judicial? Pues lo que pasó fue que realmente nunca dimensionaron cómo tenían que llevar esta comisión de esta práctica del operativo. Lo que resultó fue que los policías, al ser garantes de nuestros derechos y de nuestra, digamos que, integridad física, pues terminaron siendo culpables de un homicidio por parte de su omisión, que realmente los policías pues no sabían en ese momento cómo actuar, porque era demasiada gente para los policías que iban, y la gente hacinada y sin las condiciones pertinentes para poder estar dentro del antro, pues empezaron a asfixiar, empezó la estampida humana, y así se causaron las muertes que indirectamente los policías causaron. Pero aquí la pregunta es, o es de los policías la culpa, o es de los altos mandos que ni siquiera dimensionaban el alcance o el tamaño que era este operativo, que eran demasiadas personas, eran más de 100 personas en un lugar tan pequeño y con salidas tan insuficientes que terminaron por matar a los jóvenes. Sí, claro, y me parece que justamente es lo que vamos a analizar, ¿no? A lo largo del programa, porque pues, este ejercicio indebido del servicio público, pues, me parece un poco extraño, ¿no? Recordar que en medios de comunicación había una campaña fortísima para identificar a los responsables. Prácticamente todas las portadas eran esto, ¿no? Todo lo que se veía involucrado, desde los permisos para que el lugar funcionara, quién ordenó ese operativo, de quién fue culpa. Como tal, aquí tenemos 2 policías que estaban siendo partes, entonces, bueno, lo iremos analizando poco a poco. Andrea, bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame de la lectura de la sentencia. ¿A ti qué te parece? ¿A favor? ¿En contra de la conclusión? ¿Por qué? A favor de la conclusión de la sentencia y del razonamiento de la Suprema Corte. Bueno, como dices, es muy triste como que no se pueda llevar a responsables de un suceso que evidentemente involucró la negligencia de muchos actores, ¿no? Sin embargo, en el caso específico de esta sentencia, yo considero que fue correcto que se les considere el amparo. Y creo que algo que es importante para las personas que están viendo esto es entender que el ejercicio ilegal del servicio público es un delito de resultado material, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender que para que se impute una conducta delictiva, se necesita un resultado para que esta conducta sea punible. Entonces, de ahí viene como el razonamiento que hace la Suprema Corte, ¿no? Y de decir, a ver, entonces, ¿dónde está este nexo, no? Vamos a revisar la evidencia y vamos a revisar también el razonamiento necesario para abordar este tipo de delitos, ¿no? Los delitos de causa material, que sería que tiene que mediar una relación de causalidad entre la acción y el resultado, ¿no? Entonces creo que entender eso es muy importante, porque a veces si lo leemos así nada más es como, no, pues es que nunca nadie tiene la culpa, ¿no? Pues estas personas estaban en un rango en el que podían haber tomado una decisión que hubiera evitado la tragedia, ¿no? Entonces, pues si no lo hicieron, a la cárcel. Y ese es a veces como que el razonamiento punitivista que tenemos como tanto socialmente, y que incluso ya vimos que pues está dentro del Poder Judicial este tipo de decisiones, ¿no? Ya cuando la Suprema Corte toma esta otra perspectiva, una perspectiva que pues privilegia pues sí, como
el derecho a la presunción de inocencia y que va ligado al pro persona y el otro concepto que supongo que después vamos a explorar más adelante. Pero sí, en ese sentido sí estoy de acuerdo con cómo se llevó la sentencia y el procedimiento y la resolución. Ok, perfecto. Qué importante esto que mencionas. A ver, porque sí, en efecto, cuando se da este procedimiento y cuando se da, perdón, este suceso, pues la gente pedía que hubiera responsables y que los responsables fueran a la cárcel, ¿no? Es a primera luz o a primer acercamiento lo primero que se nos va a venir a la gente, ¿no? Murió gente en este acontecimiento, pues tiene que haber responsables y vamos a la cárcel. Antes de llegar el asunto a la Suprema Corte, se le estaba considerando a estos policías que fueron parte del operativo como penalmente como responsables, ¿no? Entonces, como bien lo mencionabas, Andrea, aquí entra en juego el tema de presunción de inocencia, ¿no? En sus tres vertientes y en este caso específico como estándar probatorio. Gina, ¿de qué habla esta presunción de inocencia? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, tantito para regresar, Sí. creo que también es importante señalar que llegó a la Suprema Corte después de que los propios imputados señalaran que, bueno, solicitaron más bien la facultad de atracción hacia la Suprema Corte y fue la Suprema Corte quien al ver los temas de trascendencia, pues decidió que sí iba a ejercer su facultad de atracción y es por eso que llega a la Suprema Corte. Bueno, el estándar de prueba, más bien el principio de presunción de inocencia, como bien mencionas, tiene tres vertientes. Esta es la regla de tratamiento procesal, la regla probatoria y el estándar de prueba. Muy básico, la regla de tratamiento procesal obliga a cualquier autoridad del Estado mexicano a darle el trato de inocencia a la persona que está siendo inculpada en tanto no haya una sentencia condenatoria. Luego, la regla probatoria, pues indica que los medios de prueba deben ser considerados de cargo. ¿Esto qué quiere decir? Que deben apuntar a la responsabilidad penal de la persona. Pueden ser directos o indirectos, que los directos son que tenga pues relación con el hecho punible en sí mismo, e indirectos cuando pues digamos hay una presunción de que pueda tener responsabilidad, pero no es objetiva en sí misma, ¿no? Y por último tenemos el estándar de prueba, que aquí cobra un poquito de mucha relevancia en la sentencia, que pues el hecho debe estar suficientemente probado y debe de cumplir con el estándar de prueba más allá de toda duda, ¿no? Entonces aquí lo que hace la Suprema Corte de Justicia es señalar que se debió de haber, bueno, que la sala partió de premisas equivocadas y no hizo bien esta relación del nexo causal entre el hecho y el tipo penal, ¿no? Por una parte, y por otra, pues no hay como, más allá de toda duda razonable, que podamos decir que efectivamente la valla que realizaron los policías fue pues la razón por la que se murieron 13 personas dentro del establecimiento, además de que pues las pruebas indican que al menos 9 personas murieron por asfixia, que se suscitaron otros hechos que, como narrábamos, pues no se apagó el aire acondicionado, no había luz, la gente se empezó a aglomerar, se empezaron a empujar, pues cayeron de principio cuando abrieron la puerta. Es decir, bastantes hechos fácticos que no nos permiten, más allá de toda duda razonable, establecer que estos dos imputados pues tuvieron responsabilidad penal. Ok, muchísimas gracias. A ver, Daniela, nos empezaba a platicar, Gina, un poquito de lo que es este nexo causal que se analiza en la Suprema Corte, ¿no? Y lo dice como tal, dice, a ver, las autoridades analizaron mal los hechos y llegaron a conclusiones equivocadas y de la actuación de estos quejosos no se desprende que pudiera haber una relación directa con el resultado, ¿no?, que estamos analizando. ¿De qué habla ya la Corte? O platícanos en otras palabras, ¿qué es esto? Bueno, más bien es que relacionan el resultado con todo lo que se empezó todo lo que aconteció con las acciones de los policías, cuando realmente no fue a ciencia cierta culpa de ellos, sino, bueno, en primera, más bien sería de la mala planeación de los altos mandos para este operativo mal practicado. Una, dos, también las malas condiciones del lugar fueron un factor muy grave. ¿Por qué? Porque no habían las entradas reglamentarias amplias para que pudiera salir la gente y no se pudiera aglomerar. Aparte, el error también fue de apagar el aire acondicionado y la luz, lo que causó que la claustrofobia
colectiva de las personas, causar esta locura tremenda adentro del lugar, y pues la gente pues perdiera el sentido, se empezaron a aventar, a empujar. Y no es directamente responsabilidad de los policías que estaban haciendo la valla, porque estaban intentando que no le hicieran daño a la demás gente cuando salieran despavoridos los chavos del antro. Entonces, ahí más que nada simplemente son las condiciones que fueron el caldo de cultivo para poder dar por resultado a las muertes y los lesionados que hubo en ese día. Oye, pero a ver, te pregunto, Andrea, porque no es el único caso en el que se ha dado. Vemos muchas ocasiones que hay operativos policíacos mal implementados, no solo en casos como el de News Divine, sino también lo primero que se me viene a la mente es cuando se presentan marchas o cuando se presentan ciertas protestas, y tenemos que ver cierta actuación policial que en muchos casos da lugar a violaciones de derechos humanos, ¿no? En este caso analizamos la situación de dos policías en específico, pero a ti, desde una perspectiva como politóloga, ¿quién crees que deba ser el responsable cuando existe una mala actuación así? Pues aquí la responsabilidad, pues bueno, analizándolo realmente sería pues de los altos mandos por la mala planeación de todo esto, porque tiene que llevar una estructura y analizar todos los posibles escenarios que va a desencadenar el resultado material de la actuación de las autoridades, porque si lo hacen perdón el término muy módico, a la y se va, pues van a causar daños, fallecimientos, lesiones, y se asusta a la gente, porque pues las personas realmente no saben qué está pasando y creen que es una situación de peligro y que tienen que escapar, cuando a lo mejor simplemente tienen que calmarse y escuchar qué quiere la misma autoridad, y las agresiones, o sea, todo lo que desencadena en las violaciones. Pero también hay veces que hay policías que se abusan de Claro. Sí. de sus acciones, pero pues en este caso News Divine, pues, y en algunos otros, pues son los altos mandos que no analizan los resultados posibles que pueda haber si hacen cierta o tal cual cosa, no actúan en la situación que quieren tomar o prever. Claro. Andrea, te escucho. Y bueno, ya nada más para intervenir sobre lo que mis compañeras explicaron muy bien y ya dijeron aquí a todos los televidentes, pues bueno, me gustaría como hacer ya este resumen, ¿no? Como no se prueba el nexo, pero ¿por qué, no? O sea, pues bueno, por un lado, porque lo que se tenía que probar es que la conducta, en este sentido, la conducta que se está tomando como punible es omitir la orden de disolver el muro, ¿no? Es omitir la orden de disolver el muro, es lo que estas personas no hicieron y por lo tanto incumplieron su deber como servidoras públicas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que probar aquí? Porque a mí me parecen muy interesantes las herramientas que tiene el derecho, porque, pues bueno, ¿quién debería de asumir responsabilidad? Pues podemos nosotros señalar quién sí o quién no, pero el problema es que el que se lleven a cabo mal los procedimientos legales es lo que conduce a la impunidad. Entonces, claro, no es que las personas que están en el Poder Judicial estén en contra de los ciudadanos o no quieran que haya responsables o no, ni nada de esto, sino que si no se llevan a cabo correctamente los procedimientos, dada la misma lógica que tiene como el derecho, pues entonces no se va a poder como garantizarle pues el objetivo que tiene el derecho penal en nuestra sociedad, ¿no? Que es, como bien dice la sentencia, la conservación de los bienes jurídicos, haciendo responsables a quien sea que los esté menoscabando, pero no podemos hacer responsables a personas que no están siendo responsables de tal cosa. Por lo tanto, es que tenemos que probar que existe este nexo, ¿no? Entonces, omitir la orden de disolver el muro no fue la causa de muerte y la causa de daños de estos individuos. Y eso es lo que se tenía que probar como al interior de la lógica del derecho, ¿no? Que existe esta causalidad. Si no, no podemos hacer responsables a personas que no lo son. Si no, estamos entrando pues en lógicas que pues no promueven la sociedad democrática que queremos, ¿no? Entonces, sí, ¿quién es el responsable en estos casos de violaciones de derechos humanos? Pues
Yo creo que desde el policía que lo está realizando hasta la persona que está dando la orden, a mi parecer todos son igual de responsables si están cometiendo un delito o si están atentando contra los derechos de alguien, pero creo que el problema es la impunidad que existe, dado que se llevan a cabo mal los procedimientos y no hay un entendimiento de las personas y de la sociedad sobre cuáles son los procesos legales correctos y los incentivos que deben de generar como en nuestro sistema político. Ok, muchísimas gracias. A ver, voy a retomar tu punto y lo voy a mencionar así. El proceso que dio lugar a la emisión de esta sentencia fue muy complicado porque había muchas voces que decían en contra del proyecto. A ver, no podemos decir que estos policías no tuvieron nada que ver y que no tienen responsabilidad simplemente porque sus acciones directas no tienen esta conexión con el resultado. A ver, Gina, hubo mucha gente que dijo que todos los policías tenían que ser responsables porque en el ejercicio de este encargo público sí pudieron o debieron haber presenciado ciertas cosas que estaban mal en el momento y con su pericia o con el conocimiento que tienen al ser policías debieron actuar distinto. En ese caso te pregunto, porque no te lo había preguntado, ¿tú coincides con la sentencia y qué piensas de la responsabilidad de estos policías? Bueno, yo sí coincido con la sentencia. Creo que esta parte de presunción de inocencia y del debido proceso es una parte muy difícil, muy socialmente muy difícil de entender. Creo que muchas veces la gente no puede entender, o es difícil más bien entender el procedimiento, como bien lo decía Andrea, para pues entender que a veces legalmente no se puede señalar como responsable a una persona porque hubo distintas violaciones en el derecho durante el procedimiento o pues aunque sea, digamos, responsable del delito como tal, a veces se tergiversa mucho esta idea de que, pero le dieron un amparo porque le violaron su derecho a no sé qué, ¿no? Entonces, creo que termina por pues digamos, tergiversar la idea de lo que es el derecho en sí mismo y lo que se busca con el principio de presunción de inocencia, que en este caso pues es pues que también los imputados tienen derechos, ¿no? Y esto también es una idea socialmente reprochada a veces en los derechos humanos, porque es muy importante entender que los dos tenemos derechos y que este principio precisamente lo que busca es pues dar este equilibrio y estas garantías tanto a la víctima como al imputado para que el procedimiento se lleve de la mejor manera posible. En este caso, como decían, pues mediáticamente hubo muchos señalamientos hacia los policías, hacia las autoridades con un mayor grado jerárquico, etcétera. Entonces creo que por eso la sala de apelación o el juzgado que atendió en primera instancia la causa penal, se pudo haber dejado llevar por estos señalamientos, por lo que sucedía en los medios de comunicación y muchos factores que terminan interviniendo en la decisión, ¿no? Porque finalmente un juez no puede no ver las noticias y no dejarse influenciar por lo que está sonando mediáticamente y socialmente, ¿no? Porque pues ante un caso así todo el mundo tiene una opinión en las familias, en la sociedad, en la escuela, en los trabajos, etc. Entonces creo que eso es lo más importante, entender para el derecho de presunción de inocencia. Y pues yo termino estando de acuerdo con la sentencia, porque como decíamos, tiene que estar probado más allá de toda duda razonable. Entonces, en este caso, no se logró cumplir con ese estándar de prueba y es por eso que la Suprema Corte pues termina amparando y concediendo el amparo a los quejosos. Muchas gracias, Gina. Sin duda, estas participaciones me dan pauta para poder abordar otro tema que es ya más tal vez de política criminal, pero es los pronunciamientos que ha habido en general sobre la presunción de inocencia y si de verdad nos funciona y cuáles son las consecuencias que esto ha tenido, pero que es un tema muy controversial y con eso vamos a regresar en el segundo bloque. En casa, no se vayan, cafecito rápido y regresamos.
Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV. Empezamos a platicar un poquito de lo que era este tema de presunción de inocencia en el caso concreto del News Divine. Ya verificamos cuáles fueron los hechos y el marco teórico que dieron lugar al pronunciamiento por parte de la Corte. Pero quisiera hacer un pequeño paréntesis para que platicáramos acerca, como tal, ya de este principio de presunción de inocencia y los pronunciamientos que ha habido últimamente por autoridades diciendo que, como tal, los jueces están soltando a los delincuentes con base en este principio, que el Poder Judicial no está cumpliendo con sus obligaciones y lo único que está dando lugar es a la impunidad. Andrea, politóloga, ¿qué pasa aquí? ¿Estamos cumpliendo o no? ¿No está sirviendo lo que hace el Poder Judicial? ¿Qué hacemos? Yo creo que en ese sentido el Poder Judicial está haciendo lo que tiene que hacer respecto a respetar la cobertura de derechos humanos que tanto trabajo le ha costado a activistas y a personas desde la sociedad civil impulsar. Si hay un problema a la hora de implementar pues procesos de investigación y de justicia cuando se cometen ciertos tipos de delitos, pues eso no tiene que ver como con el hecho de que al momento en el que nosotros ingresamos como a un proceso penal, tenemos que contar como con la cobertura de derechos que nos corresponde. Creo que es independiente una cosa a otra cosa y empezar a limitar derechos o empezar a jugar como este juego de, pues es mejor como actuar con más fuerza, actuar con más determinación, actuar con mano dura, pues son políticas que ya se ha demostrado que no funcionan en ningún lugar del mundo, ¿no? Y que al final solo terminan generando mayores espirales de violencia, porque si algunos derechos están en cuestión, son cuestionados por la misma autoridad, pues entonces todos los otros derechos empiezan a ser cuestionados también. Yo creo que sí, o sea, el principio el estándar debe aplicarse, el derecho a la presunción debe mantenerse e incluso el principio in dubio pro reo, que es uno del que me estaría padre hablar en este bloque, ¿no? Que es una regla implícita en el principio de inocencia que ordena absolver al procesado en caso de duda de incumplimiento del estándar, ¿no? Incluso si hay duda, alguna duda, tú debes de dejar de ir a esa persona, ¿no? Porque, pues, al final, ¿cuál es la otra circunstancia que se puede dar, ¿no? Que el Estado ejerza su fuerza y su monopolio en contra de un inocente. Eso sí es inaceptable. Y eso es. Ok, a ver, pero también habría la voz que dice que, como bien lo dices, ¿no? ¿Cuál es el papel de nuestro Poder Judicial, de nuestras leyes, de nuestro mismo sistema criminal? Pues es otorgar ciertas garantías de protección a los ciudadanos, ¿no? De que se va a hacer valer la ley, de que los responsables van a estar en la cárcel y de que va a haber cada vez un índice menor de violencia, ¿no? Y voy a poner el caso que le viene a la mente a todos, ¿no? Tuvimos una lucha frontal contra el narcotráfico en la cual se hacía que mucha gente se viera sujeta a un proceso penal y fueron liberados por los jueces, ¿no? Y ahí es donde surgió una parte de la opinión pública diciendo, nosotros, un pronunciamiento muy claro como es, nosotros los agarramos y los jueces los sueltan. Gina, ¿qué pasa ahí? ¿De verdad estamos cumpliendo el propósito de nuestro sistema cuando esta gente vuelve a salir como si nada? Yo creo que sí. Yo quisiera hacer nada más una precisión con lo que decía Andrea de cuando hay cualquier duda, pues tiene que ser una duda razonable, ¿no? También hay que poner un estándar al juez de que no puede pues ponerse a pensar, ay, yo creo que esta persona sí es culpable o no es culpable, o lloró, o se puso nerviosa, etcétera, ¿no? Sí tiene que ser una duda razonable para que se cumpla este principio in dubio pro reo. Y bueno, respecto a lo que mencionas de esta carga social que se le da a los jueces de liberar a imputados, creo que hay que ir mucho más atrás en el sentido de ver en nuestro sistema de justicia completo, ¿no? También entendiendo las autoridades que vienen de la parte ejecutiva, del Poder Ejecutivo, la Fiscalía, que ahorita ya es un órgano autónomo, pero pues realmente le falta muchísima estructura, digamos, en sí misma,
Y pues recordar que nuestros ministerios públicos pues tienen sueldos muy bajos, tienen cargas de trabajo excesiva y además pues se encuentran pues todo el tiempo situaciones de inseguridad, ¿no? Porque pues precisamente al tener contacto con con distintos tipos de delito y distintas personas que pues finalmente defienden su parte dentro cuando se está imputando un delito, pues también sufren muchas pues eventualidades durante el proceso de su funcionamiento. Entonces, desde ahí va pues este problema o este señalamiento social, porque finalmente cuando llega al juez ya hubo distintas violaciones durante el proceso que no permiten que se dé una sentencia condenatoria porque pues no se violaron las pruebas, se violaron distintos derechos como poner inmediatamente al imputado con el Ministerio Público. Eso lo vemos mucho en el país, que el caso de Cassés, por ejemplo, ¿no? Es un caso muy claro y muy mediático que nos deja ver que pues se violan muchos procedimientos, ¿no? Y tenemos allá adentro todavía a Israel Vallarta, que está claro que se violaron muchos derechos y aún así se sigue llevando el procedimiento, se siguen haciendo señalamientos, siguen activistas tratando de, pues, activar este caso que lleva años y que o sea, leía yo en el prólogo del Teatro del Engaño que decía, pues, la mala suerte de Israel Vallarta fue ser mexicano, ¿no? Entonces creo que desde ahí hay que entender, pues, esta cadena que no solo implica a los jueces, sino que también implica a los ministerios públicos, no cambiando esta carga, sino más bien haciendo señalamiento que es un esfuerzo mucho más grande que una reforma al sistema de justicia penal, que un juez garantista, que una corte garantista, va mucho más allá, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que hacer culturalmente, entender a la sociedad. Ok, muchas gracias. Daniela, pero ¿qué hacemos entonces con este entorno? A ver, sí reconocemos y somos conscientes de que tenemos un problema desde los ministerios públicos que no tienen las capacidades ni económicas ni logísticas para poder desarrollar a plenitud su trabajo y integrar carpetas de investigación de forma adecuada en muchas ocasiones, no por falta de capacidad intelectual, sino como lo decíamos, porque estamos rebasados completamente. Pero esto viene de la mano con un problema que tenemos cada vez más alto de índices de inseguridad, ¿no? Y me parece que incluso puede ser una pregunta más filosófica, pero parece que le estamos pidiendo a los jueces que hagan a un lado la realidad y sigan aplicando las normas como si estuviéramos en un estado ideal, ¿no? Y hablamos de principios y hablamos de tratados internacionales contra la tortura y de presunción de inocencia y estándares cada vez más avanzados para un país que parece no estar en esa situación, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, podríamos verlo desde este punto. Muchas veces, perdón, pero el Poder Judicial está hecho para fabricar culpables. O sea, la gente tiene una mente muy inquisitiva. O sea, desde que detienen a rateros no, yo lo quiero en la cárcel y yo quiero que se pudra ahí en la cárcel. Y es como o sea, no, espérate. El 40% de la población carcelaria en México son por delitos menores patrimoniales y sin violencia. ¿Y qué quiere decir? Que muchos de estos son por delitos que realmente ni siquiera alcanzarían cárcel con el nuevo sistema y tendrían que ver el reparo del daño, que es muy importante, el reparo del daño de la víctima. Pero aquí el asunto es que incluso los mismos órganos judiciales están y ajustando el derecho inquisitivo con los nuevos estándares de ahorita, porque se vulneran mucho los derechos humanos con por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa. Los que están queriendo aplicar a muchos ámbitos, incluso fuera de lo penal, incluso lo fiscal. En lo fiscal, por ejemplo, puedes deberle 5,000, 6,000 pesos al SAT y te quieren meter a prisión preventiva. Igualmente es con algún tipo de robo de menor de 2,000, 3,000 pesos. Incluso personas que roban por hambre, por necesidad, terminan encarcelados y terminan los jueces queriendo fabricar culpables. Y realmente no es solo querer cambiar el procedimiento, sino es reestructurar y limpiar, porque hay mucho todavía del sistema inquisitivo anterior. O sea, realmente esto es una labor titánica el querer cambiar nuestro sistema de justicia actual, porque, por ejemplo, lo pudimos ver en el corte cinematográfico de Presunto Culpable. O sea,
el juez solo decía, ¿sabes qué? Tú firmas todo hecho, todo calentito, todo ya preparado. Le decían, ¿sabes qué? Nomás di que es culpable. Y tú dices, a ver, oye, se supone que tu trabajo es analizar y no analizan y las personas creen que el principio de inocencia, la presunción de inocencia es dejarlo libre, cuando no, simplemente es como derecho humano ponerle un límite al Estado mexicano o al sistema judicial mexicano hasta dónde puede llegar con una persona, porque las personas no entienden del debido proceso hasta que están adentro de un asunto así, porque por fuera pueden decir, no, que se pudra, él fue que el ladrón, él fue el señalado, pero no se dan cuenta de lo que realmente significa esto hasta que desgraciadamente son sorprendidos con algún señalamiento arbitrario, falso por los servidores públicos o por alguna persona que pasa mucho. Y hasta ahí es cuando entienden las personas realmente. Y por eso dicen, es que están saliendo, van a salir muchos. No, no es de que salgan muchos y porque se le diera gana al juez o porque hay sobrepoblación en los penales, no, sino simplemente porque son delitos y son personas que pueden reparar el daño de alguna otra manera y no reincidir, incluso pues hacer ya maestría en delinquir, porque realmente nuestros penales mexicanos son las universidades del crimen. Sí, claro, ¿no? Hablamos mucho de la reinserción social y de estos centros, pues a ver qué tanto, ¿no? Y a ver qué tanto sales con otros vicios y con otras cuestiones, ¿no? Nuestro sistema penitenciario, sin duda, está en ruinas. Andrea, te escucho. Yo creo que también, siguiendo lo que dice Daniela, ¿por qué asumimos como sociedad que las personas que están entrando por estos procesos al sistema son culpables? ¿Por qué nosotros como sociedad asumimos que los sujetos que están entrando en estos procesos son culpables, ¿no? Como preguntarnos eso. Parece ser que a veces, a partir de como muchos procesos de violencia que hemos vivido como sociedad, a partir de todas estas heridas que tenemos como sociedad, queremos buscar chivos expiatorios, ¿no? Como para canalizar como esa como frustración hacia un sistema que estructuralmente no funciona, ¿no? Entonces, esto de creer que los malos están en la cárcel y los buenos estamos afuera, como que justo es estas concepciones maniqueas de buenos y malos que nos ayudan a sentirnos tal vez un poco más aliviados o en un poco de menos peligro, cuando la realidad es que en la cárcel, lo que dijo Dani, ¿no? Ahí no están los verdaderos criminales, a mi parecer, o si los están la minoría, pero nosotros como sociedad ya a priori como tomamos estas consideraciones, ¿no? Y pues yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque eso es lo que empieza a generar sociedades autoritarias, ¿no? Sociedades que están dispuestas a sacrificar a grupos de personas por supuestos bienestares comunes o bienestares generales, ¿no? Eso no es como una forma ética como de pensarnos y creo que no nos va a conducir a ningún lugar. Oye, Andrea, y fíjate que luego, inmediatamente que lo mencionaste, me vino a la cabeza eso, ¿no? Hay una necesidad ciudadana de seguridad en las calles, ¿no? Básica, sí, porque sin eso no podemos vivir. Y hace poco salió una encuesta en el Universal o en el Financiero, no recuerdo, donde le preguntaban a la gente qué tanto estarían de acuerdo con un gobierno militar o con un gobierno dictatorial. Y a mí me impresionó que era un 48% que decía que estaba a favor, ¿no? Y eso nos habla un poquito de qué tan necesidad está la gente de ciertos derechos básicos, ¿no? De poder salir a la calle sin miedo, etcétera. Eso nos dice mucho de la situación actual de nuestro sistema, porque, como bien lo hemos mencionado, pues tenemos un problema con los ministerios públicos, tenemos un problema con la policía, pero también tenemos un problema con las cárceles. Entonces, uno empieza a analizar toda nuestra política criminal y todo nuestro sistema, y dice, bueno, pues ¿para dónde nos hacemos, no? Si les parece bien, vamos a un pequeño corte y regresamos con estos puntos. No se vayan, regresamos al tercer bloque de Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV, tercero y último bloque. Y estábamos analizando un poquito ya como tal en un contexto general de qué estaba pasando con nuestro sistema, esta necesidad que tiene la ciudadanía de ciertas garantías básicas y de cómo pudiera esto no verse respetado. Ahora, Gina,
En efecto, como comentaban, pues sí, como operadores jurídicos y operadores jurisdiccionales tenemos cierto deber de protección a los derechos humanos, pero creo yo que tampoco podemos pasar de largo lo que está sucediendo en la realidad. Y es que día con día estamos viendo más casos de justicia a mano propia o por propia mano, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo, cada vez es ridículo cómo nos siguen apareciendo en todas las redes sociales casos de estas personas que ya fueron asaltadas 3 o 4 veces en una combi o en cualquier medio de transporte público y que ya saben, y los mismos policías les han dicho así, mi hermano, si lo agarramos no va a pasar nada, o tienes que ir a hacer tu denuncia y hacer un procedimiento larguísimo y en muchos casos revictimizante, y prefieren darles una golpiza y casi dejarlos muertos. Gina, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo mejoramos el sistema? ¿Cómo damos cuenta de estas situaciones? Bueno, como bien lo mencionábamos, esto implica más allá del Poder Judicial, porque es una falta de credibilidad en las instituciones, sostenido obviamente, pero pues de ahí viene precisamente la cifra negra de impunidad, que es de que 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Y también, como dices, estos hechos que terminan haciendo justicia por propia mano, porque efectivamente ya no es mucho más tortuoso, mucho menos, digamos, efectivo acudir a un ministerio público, realizar tu denuncia, esperar el tiempo para ratificarla, etcétera, todo el procedimiento que lleva eso. Además de las implicaciones económicas que puede ser llevar un juicio ante una autoridad, ¿no? Entonces yo creo que pues regresamos a lo mismo, ¿no? Que hay un vicio de origen en nuestras instituciones que va desde la paga que obtiene el Ministerio Público, el excesivo trabajo que requiere o que lleva a cabo, así como pues en nuestros centros penitenciarios, que bien lo comentaban ustedes, ¿no? Hay muchas personas privadas de la libertad ahí que más allá de que también se señala que es la universidad del crimen, pues igualmente se violan derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Y hay muchas personas privadas de la libertad que a pesar de que tengamos la presunción de inocencia, que a pesar de que hemos avanzado muchísimo, pues están ahí por años cuando, no sé, como decían, es un delito menor, sin violencia y pasan mucho más años de lo que es la pena del propio delito, ¿no? Entonces creo que hay que ver pues el panorama en general, ver de raíz y no solo, pues digamos, tampoco llegar al derecho penal del enemigo ni al derecho penal popular, digamos, ¿no? Porque pues en efecto los legisladores solo están subiendo el catálogo de prisión preventiva, subiendo las penas por feminicidios, etcétera, pero pues no hay una política contundente para pues combatir esos delitos, ¿no? Para poder pues bajar la cantidad de delitos, sino más bien es una política pues popular y nada más, ¿no? No hay una política efectiva. Claro, qué importante este tema que tocas del populismo penal, porque parece que sí, que cada vez nuestros legisladores se enfocan más a ese tema, ¿no? Tenemos indicadores súper preocupantes que hacemos, cárcel, ¿no? Más allá de un análisis de cuáles son todos los factores que pueden incidir en la comisión de determinados crímenes, pues lo que están haciendo es eso, ¿no? Como lo mencionaba Daniela, a todos vámonos a prisión preventiva oficiosa y vamos a quitarnos de bronca, todos van para la cárcel y luego ya vemos qué hacemos. Y tenemos después casos como los que mencionaba, ¿no? Personas que llevan 10 años en la cárcel sin una sentencia firme, que es tristísimo, ¿no? En estas, como bien lo mencionaban, escuelas del crimen. Pero tenemos aquí una politóloga que nos va a sacar de dudas y nos va a decir qué hacemos con esta falla del sistema. Platícame, Andrea. Pues, aunque sea politóloga, está complicado, pero bueno, desde donde yo me aproximo a la política, que pues bueno, es que a veces la gente confunde política con políticos, ¿no? O sea, con política institucional. No, la política es buscar formas de resolver conflictos, de resolución de conflictos a través de la acción colectiva, ¿no? Entonces sí creo que dado el sistema
en el que vivimos, en el que parece que hay trampas en todos lados y que el resultado inminente es la impunidad, pues entonces yo creo que sí, como sociedad tenemos que tener diferentes estrategias de resistencia ante eso, ¿no? Y pues justo yo le diría como a las personas que toman esa perspectiva que tú dices, Alejandro, de decir, no, pues bueno, es que yo quiero que se aplique ya, ¿no? O sea, que haya responsables, que presunción de inocencia nada, ¿no? O sea, vámonos, o sea, rápido resolviendo esto, ¿no? Al final lo que están haciendo es pues ser permisivos como con algo que es muy poderoso, ¿no? Que es el Estado en sí, ¿no? El gobierno, la autoridad. ¿Por qué estaríamos nosotros dándole a la autoridad la posibilidad de transgredir nuestros derechos? ¿No? Yo creo que la estrategia es otra. La estrategia es la resistencia, es la autodefensa, son las redes entre ciudadanos, es interpelar al poder, ¿no? al que le corresponda, que se actualice nuestro derecho y nuestro bienestar como ciudadanos, ¿no? Pero no creo que sea una buena estrategia ciudadana para combatir este sistema, el entregarle al Estado, entregarle a los gobiernos el poder para ellos mismos limitar nuestros derechos. Yo creo que en ese sentido, como politóloga, le exhortaría a las personas, ¿no? Como a pensar en herramientas diferentes que no implican caer en autocracias, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Coincido en varios de los puntos que mencionas. Cerremos la pinza un poco. Daniela, voy contigo. A ver, en este caso teníamos que la autoridad responsable en el juicio de amparo mencionaba, si bien no le podemos acreditar como tal la comisión del delito de homicidio ni de lesiones, el ejercicio indebido del servicio público nos permite acreditar cierta responsabilidad para los policías. Porque sí la hay, así lo acreditaba, no lo estoy diciendo yo, porque sí la hay, y si bien no fueron los encargados del operativo, y si bien no fueron las mentes maestras después de este operativo fallido, sí tuvieron cierta responsabilidad al actuar dentro del mismo. Y hay algunas voces que todavía, con los que he discutido la sentencia, dicen, si hay una necesidad de que a estos policías se les impute, aunque sea una pequeña responsabilidad, para que sepan que los siguientes no pueden actuar así, ¿no? Y hay otras perspectivas que nos dicen, no, mi hermano, pues son los de arriba, ellos solo fueron y cumplieron órdenes. Como conclusiones, ¿qué me dejarías sobre esto? Bueno, realmente, pues como bien te lo comenté hace rato, pues ellos son garantes de nuestra integridad. Entonces, incluso después de la estampida humana, ellos hubo demasiadas violaciones a los derechos humanos de todos los chavos que se fueron en los camiones de RP o en los que eran de la policía. Les robaron sus pertenencias, los amedrentaron, los violaron. Tienen que recibir su parte de su culpa y su castigo por todas estas arbitrarias actividades, y más que nada por no cuidar, y con un sentido pues común, o sea, digo, no tanto ya por su servicio, por sentido común y por humanidad, cuidar la integridad de jóvenes, digo, porque al final de cuentas eran menores de edad, o sea, tal vez no dimensionaban realmente lo que era el operativo y por eso se pusieron tan histéricos, por ejemplo, entonces, realmente aquí tienen también que los policías, y todos ver de qué manera podemos darle ese castigo de no valorar ni no poner en seguridad la integridad de todos los jóvenes y el alcance del poder que tienen para dañar a los civiles. Claro, como bien lo mencionas, un estándar de debida diligencia o de diligencia mínima, ¿no? En el ejercicio del servicio público. Gina, ¿qué nos regalas como conclusiones después de todo este debate? ¿Con qué te quedas? Bueno, yo me quedo con que hay que ver el derecho penal como lo que es, algo más allá que la labor jurisdiccional, algo más allá que el poder judicial, sino también voltear a ver pues al poder ejecutivo, al poder legislativo también, porque pues precisamente son ellos los que establecen las leyes y que pues como decíamos caen en este populismo penal, ¿no? Entonces creo que hay que verlo como un todo, como una exigencia también hacia el gobierno y pues y empaparnos también un poco más de lo que es el derecho penal y las garantías pues de derechos humanos, porque es precisamente esta mala idea que se sigue generando en la sociedad cuando no lo conocemos. No es que estés en contra, yo creo, es más bien que no se conoce. Okay. Muchísimas gracias. Andrea, cerramos contigo.
Pues sí, cerrando con el hecho de que debemos de respetar los derechos de todos los integrantes en nuestra sociedad, y eso incluye a las personas que son imputadas por un delito, eso incluye a las personas que incluso ya las detectaron como culpables de ese delito, incluso las personas que están dentro de la cárcel y los que son ex convictos. Todos tenemos derechos y creo que cuidando eso vamos a como generar sociedades mejores para todos, menos violentas. Perfecto. Y atacar el problema de raíz. Muchísimas gracias por acompañarnos, sin duda. Ha sido una vuelta muy interesante de todos los temas que involucra la sentencia, tanto del aspecto teórico como del aspecto práctico y de lo mucho que tenemos que cambiar en nuestro sistema de justicia en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias en casa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Alejandro Telles y nos vemos en la próxima.